Bienvenidos a este 2024. Parece que ya hemos saludado mucho el 2024, ¿no? Mauricio Hoffman, ¿cómo estás? Hola, ¿Cuántas Isabel? veces has dicho feliz año? Sí, hemos dicho algunas veces, no tantas. Además, como que cada vez se apura más el término de los días o de la fecha para los abrazos y los saludos, ¿no? Sí, pues. Antes uno seguía como toda la semana. Ahora no, como que a mediodía del día 2 ya se acaba eso. ¿Qué hiciste, Mauricio? Muy tranquilo. Muy tranquilo, ¿sí? Bueno, hoy día estamos con panel femenino, te tocó. Estamos con Camila Miranda y Emilia Ríos. ¿Cómo bendito están? soy esta mañana. Bien, gracias. Te escuchaba y decía, ojalá todavía durara toda la semana, ¿cierto? Es difícil reconectarse después de la fiesta, el ánimo, el descanso. Que yo no entiendo, así lo hacen los gringos, ¿no? Que se toman esta semana... Esta entera, sí. ¿Por qué no hacemos lo mismo, no? Puente, como ¿No haría hacen los mal para la españoles? economía, Mauricio? ¿Tú Claro. que cachas tanto de esto? Podría, sí, yo creo que generaría un impacto y sin duda aflorarían los cálculos ahí de la pérdida que significaría para el país. Pero Ahora, hay harta gente que se fue de vacaciones, ¿eh? Porque está bien, Sí. gente que no volvió, así se fueron muchos autos, no volvió tanto. lo que en todo caso también es una actividad que genera recursos, empleos Así es. y demás, ¿no? ¿Cómo estás, Beneficios. Emilia? Bien, bien, muy buenos días, feliz año a todos. Sí, pues, lo Muchas mismo gracias para también por ustedes. la invitación al panel, así que bueno, que se nos venga un 2024 ahí de buenas cosas. ¿Tuvieron celebraciones, bueno, en la comuna y a nivel más familiar y personal, o no? Sí, yo muy familiar ahí con mi pareja, con la familia, bien, Bien. lo ¿Y Camila? pasamos La bien. verdad familiar, pero después me desafié, tenía muchas ganas de bailar hasta muy tarde, así que lo logré. Ah, qué bueno. Con ¿Hasta mi qué hora, por amigo, favor? Desclasifícalo. Hasta el amanecer. Bien. Ya aclaraba. Así es, así que dije, Muy bien. todavía qué energía. Yo tuve un año nuevo muy tranquilo, con muchos ritos. Saqué maleta hiciste y todo, cosas. ya, todas las Ay, yo cábalas tranquilo, ahí por haber. Por supuesto, la maleta Sacaste porque maleta para sí, porque hacer quiero a la viajar, calle. quiero viajar este año, a ver si me resulta. Ahí va a salir Es un una forma de viajecito, partir. sin duda. Bueno, ustedes lo escuchan, Camila Miranda, presidenta de Nuevo 21, ella es egresada de Derecho, diplomada en Estudios de Género. Con Camila hemos abordado siempre desde las temáticas de educación no sexista, hemos trabajado desde el feminismo y desde la perspectiva también de lo que significan los derechos ciudadanos en general, y estamos con Emilia Ríos, ella es cientista política, alcaldesa de Ñuñoa, y vamos a aprovechar de partir al tiro, Emilia, porque estuviste ahí en la noticia con los despidos de profesores. Entonces, bueno, a tenerte aquí para aprovechar de conversar y hablar. La situación está compleja, hubo protestas fuera del municipio antes de terminar el año. Entiendo que son salidas que estuvieron conversadas. ¿Viene luego? ¿Cuándo viene el traspaso de Ñuñoa? Le toca al final del Sí. periodo, ¿no? Nosotros partimos el proceso el 2025, así que estamos, claro, este año 2024 es un año también de ya prepararnos para ese proceso, porque tiene una serie de exigencias de entregar los establecimientos educacionales en buenas condiciones, de entregar también además las plantas funcionarias de educación, que no son solamente profesores, también ajustadas, ¿cierto? Y hay varios trabajos que hacer. Ahora, con respecto a la de la situación de la semana pasada, que fue compleja porque efectivamente la situación es difícil. Primero, este año 2023, el año que recién pasó, durante el segundo semestre comenzó a regir nuevamente la subvención por asistencia escolar. La subvención por asistencia es uno de los principales mecanismos de financiamiento que tienen los colegios, los municipios para financiar los colegios, y es básicamente para pagar sueldos. Entonces, este es un cambio que afecta directamente el presupuesto municipal para educación. Esto porque se había suspendido en pandemia. Exactamente, recordemos. porque por la crisis sanitaria eso se suspendió. Entonces, eso significa que nosotros durante el próximo año proyectamos recibir unos 1.600 millones de pesos menos para financiar sueldos, ¿ya? Entonces, evidentemente, ¿qué es lo que queremos nosotros como sostenedores de la educación? Primero, garantizar que sea un sistema sostenible. Somos los sostenedores, tenemos que garantizar que el sistema educativo es sostenible y ser responsables con eso. Porque lo que nosotros no queremos bajo ninguna circunstancia es que nos lleguemos a julio y que no podamos pagar sueldos, que no podamos pagar cotizaciones previsionales, como es lo que sucede lamentablemente en muchos municipios del país. No es una situación, no es un escenario exagerado. Muchas veces nos pasa que cuando vemos una crisis grave, nos preguntamos, oye, ¿cómo llegamos hasta acá?
Lo que estamos haciendo en Ñuñoa con esta medida, que después les voy a explicar bien cómo llegamos a esto, es justamente ser responsables con los recursos públicos, ser responsables con la educación y prevenir una crisis. Camila, desde esta perspectiva vamos a explicar qué es lo que pasó, pero claramente con lo que está pasando con el cambio de la educación, la nueva educación pública, escuchaba a Mauricio en la mañana que estaba dentro de los temas más complejos que tuvimos el año pasado y que sigue siendo, porque en Atacama volvieron a estar se están movilizando nuevamente, justo hoy día además donde salen los resultados de la prueba, entonces educación vuelve a estar como en la primera línea de la información. Es necesario hacer estos ajustes para hacer los traspasos en el fondo, porque ahí es donde estamos viendo los problemas, que había municipios que tenían abultamiento, no sé si en el caso de Ñuñoa, pero había abultamiento de personal. O sea, creo que hay dos problemas. Uno que lo señalaba Emilia antes, que tiene que ver con el formato en que se financia la educación pública. Este no es un problema nuevo en absoluto, viene en discusiones 2006 en adelante. Los profesores lo repusieron el año pasado en su pliego de peticiones, lo han dicho muchos alcaldes y alcaldesas que todavía les toca, ¿cierto?, gestionar las escuelas públicas, que en este caso son municipales, del problema que tiene el financiamiento por asistencia, porque efectivamente se pausó durante la pandemia, pero cuando tú tienes una crisis educativa que no tiene que ver solamente con el problema administrativo institucional del sistema, sino con el sentido educativo, cuando tú pones como criterio para financiar la asistencia a la escuela y efectivamente hay un problema de ausentismo escolar que creció después de la pandemia, pero que se ha profundizado en el sentido educativo. O sea, muchos estudiantes dicen, bueno, lo que me enseñan, ¿para qué me sirve? Que tiene que ver con cuál es el objetivo de la escuela, la universidad, en el contexto en el que vivimos. Creo que hay que repensar con urgencia la forma en que se financia la educación pública, porque si no este tipo de crisis van a quedar en muchas otras dimensiones. Me acuerdo muy claro de Claudio Castro cuando nos comentaba acá, alcalde de Renca, el problema que tenía efectivamente por financiar la educación municipal a través de este tipo de subvenciones por la asistencia, cuando lo que necesita es que estudiantes vuelvan a ir a la escuela, necesita recursos para que las escuelas estén al día con los desafíos que uno se plantea, porque la escuela pública en realidad es la mirada que tenemos como sociedad de qué educación deberíamos tener. Entonces creo que ahí hay un primer problema que va a ser medio recurrente y que atraviesa también el traspaso a los servicios locales de educación. O sea, el sistema de financiamiento se mantiene siendo el mismo, más allá que efectivamente en los SLEP hay un problema que se ha evidenciado con la puesta en marcha de que hay problemas de diseño institucional de alguna manera, en cómo se designan a ciertas autoridades y directivos, si están capacitados o no capacitados para eso, y eso requiere... El problema de financiamiento en ese traspaso. El problema también de financiamiento. Entonces creo que es una mirada un poco más compleja. Creo que ha sido efectivamente necesario plantearse un traspaso desde la municipalización a unos servicios que dependen, ¿cierto?, del Estado en este caso, con los servicios escolares de educación pública, pero que se requiere esa otra conversación, porque si no van a haber varias crisis que no solamente tienen que ver con la capacidad de los directivos, que espero que esas reformas se hagan luego en el Congreso también, que tenían todo un set de indicaciones para mejorar la implementación, sobre todo cuando entiendo que hoy día empezó el traspaso de nuevos hoy día en la práctica se traspasan 4, que eran 6 y se decidió traspasar 4. Está Punilla Cordillera, que es toda la zona de Ñuble, está Magallanes, está Iquique, y me falta uno, Mauricio, porque quedó fuera Maule Costa y Licancabur. Aysén. Claro. Aysén es el 4. Esos son los 4 que van a ser traspasados, que estaban preparados, que hay que decir, porque a veces la gente no entiende que el traspaso no es de un día para otro, llevan 2 años en un periodo donde se elige justamente al director ejecutivo de ese servicio local de educación, y ese director viene trabajando con los colegios. En el fondo pasan a tener otro sostenedor, por lo tanto tiene que haber una relación. Estamos hablando de jardines infantiles, de colegios públicos y de liceo. Llevan 2 años en esto. Entonces, que se haya parado Licancabur, que es la zona de Calama, y que se haya parado Maule Costa, es porque seguramente se encontraron errores administrativos, errores de traspaso. Hay que revisar qué es lo que pasó, hay que estar atento a lo que pasó. O rezagos simplemente en la implementación del proceso. Sí, yo quería dar quizá algunos detalles más sobre la situación de Ñuñoa, porque también en los titulares pareciera que en el fondo
hubo acá una desvinculación masiva, que todos los colegios se quedaron sin profesores. Cubrimos la protesta que hubo y tuvimos la visión del colegio de profesores. Y la verdad es que eso no es así en realidad, no es la situación de la comuna, porque ¿qué es lo que nos encontramos? Con que efectivamente, después de hacer un análisis que partió a fines de mes de octubre, donde se sostuvieron cerca de 60 reuniones con equipos directivos, no solamente los directores, sino que equipos técnico-pedagógicos de los distintos establecimientos. Sostuvimos reuniones también con el Sindicato de la Educación. Y en esas reuniones se fue analizando punto por punto la dotación de los distintos establecimientos. En el fondo, cuántos cursos tengo, cuántos estudiantes con necesidades especiales tengo, etcétera, cuál es la matrícula también. Y con eso se empezó a efectivamente ver, bueno, cuántos funcionarios de la educación tenemos. Y en la mayoría de los colegios nos encontramos con que la dotación estaba bastante ajustada, o sea, que estábamos bien. Lo que nos pasó es que teníamos algunos colegios, 3 colegios en particular, que por distintas razones tenían efectivamente una sobredotación. Y cuando decimos sobredotación es que si uno tiene una cierta cantidad de cursos, necesita una cierta cantidad de profesores, no el doble, o funcionarios, ¿no? Entonces, esos ajustes hay que hacerlos porque por un tema de justicia también educacional, no puede haber en una comuna 3 establecimientos que en el fondo vayan acaparando los recursos que son para toda la comuna, ¿no? Por un lado. Por otro lado, en este proceso también lo que nos aseguramos es que no es que nosotros vayamos a dar menos clase ni que vaya a bajar su calidad, todo lo contrario. Después de este proceso nosotros ahora tenemos absoluta claridad de qué es lo que necesita cada establecimiento. Y eso de verdad que es un paso adelante, porque yo no sé cuántas comunas en Chile tienen hoy día esa claridad colegio por colegio. Entonces, la calidad primero se va a mantener. No es que vayamos a quedarnos cortos de profesores ni de asistentes de la educación. Y además, este es un proceso que nos va a dejar con una dotación un 13% más grande que en 2021. Entonces, tampoco es que estemos recortando, sino que tenemos hoy día la certeza que esta es la dotación de funcionarios que Ñuñoa requiere. Y lo estamos haciendo con tiempo, con anticipación, lo estamos haciendo de manera conversada también, entendiendo que efectivamente es doloroso tomar a ningún sostenedor, a ningún empleador le gusta desvincular a nadie o decirle, bueno, tu contrato de plazo fijo no se va a renovar. Pero, y esto es lo importante, creo yo, o la lección difícil y por qué también se gobierna, es porque hay que tomar decisiones responsables. Y eso es lo que estamos haciendo en la comuna. Oye, una reflexión general de contexto, porque en el fondo han pasado muchos años y seguimos hablando de implementaciones de la estructura, ¿no? La estructura educativa, ¿quién la administra? Las municipalidades o los servicios locales de educación. Nos llevamos años discutiendo en la administración Bachelet II del concepto del lucro, de la inclusión, quién financia, tienen derecho a lucrar o no los privados que tienen subvención del Estado. Y llevamos años discutiendo de la estructura y parece que iniciamos un 2024 otra vez hablando como de la superestructura educativa. ¿Quién gestiona? ¿Dónde están los recursos? ¿Se financia por alumnos? ¿Se financia de manera basal? Y no hablamos de currículum, no hablamos de las reformas de contenido. Cuando uno mira países como Finlandia, que están en los primerísimos lugares en todas las calificaciones internacionales, ahora acaba de salir hace poco la prueba PISA, donde nosotros salimos más o menos favorecidos al lado del contexto latinoamericano, y ahí hemos estado ya desde hace un buen tiempo, pero pucha, qué mal consuelo. Finlandia o Singapur o Corea del Sur, que están siempre en los primeros, entiendo yo, lugares del mundo. Veo Finlandia. Finlandia tiene una educación eminentemente municipal. Los niños van al colegio municipal más cercano. La municipalidad les pone el transporte. El municipio es el encargado de suministrarle incluso las facilidades de alimentación. Eminentemente así, toda la educación pública tiene ese esquema. En Suecia ocurre algo parecido. En otros países de pronto uno revisa como Francia, es un modelo más centralizado, que entiendo uno podría asimilar más a lo que se busca aquí con los sistemas locales de educación. Pero aquí como que discutimos en sí mismo la desmunicipalización y la estructura. Y estamos pegados en este tema estructural. En la estructura, es verdad. No se habla de innovación, la sala de clases sigue siendo la misma, los estudiantes sentados levantando la mano, el profesor adelante. Estamos innovando poco, hay algunos que se atreven más que otros en utilizar algunas metodologías, pero en general, en Ñuñoa, de hecho, hay una experiencia súper bonita del Colegio Juan Moya que están trabajando con una metodología, pero que en colegio público, pero en general
de esto no hablamos, si es verdad lo que dice Mauricio. Es que es una deuda muy grande, Mauricio, si ese es el problema. O sea, cuando partió la desmunicipalización, en el fondo el sistema partió mal diseñado. Entonces, hoy día hay muchos municipios que arrastran, por decirlo coloquialmente, bicicleteos de 10, 15 años, porque... Claro, efectivamente ahí hay una mezcla media peligrosa entre quizás demasiada autonomía, por ejemplo, en cómo las corporaciones manejan a los funcionarios, cuántos funcionarios contratan, qué incentivos les ponen, versus estos ingresos además que son variables. Entonces hay un problema estructural que es muy real y yo además estoy absolutamente de acuerdo contigo, Mauricio, que hay, en estos temas estructurales, mientras más nos demoramos en resolverlos, menos tiempo tenemos para hablar de lo efectivamente más importante. Yo creo que ahí también, no sé, uno esperaría quizá al Colegio de Profesores hacer aportes más concretos en torno a eso, ¿no? Porque es un desafío importante. Hay un punto además que yo creo que a propósito de lo que pasa en Ñuñoa, que de repente hay ciertas ideas preconcebidas que uno cuando las testea en la práctica no son tan así. Por ejemplo, uno tiende a pensar, ya, más dotación siempre es mejor. No necesariamente. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos el caso de dos colegios bien emblemáticos. Uno, el Colegio Siria, tiene 500 estudiantes más que el Carmela Silva Donoso, que fue uno de los colegios que además salió además mal citado porque no desvinculamos al 70% de los profesores, eso no es así. Pero hay un colegio que tiene 500 estudiantes más y ambos colegios tienen la misma cantidad de profesores. Y el colegio que tiene más profesores es el único colegio de Ñuñoa que bajó sus resultados CIMSE. Entonces, claramente es un colegio que tiene otros cualitativo temas. versus lo cuantitativo siempre ¿No? está, Exactamente. Está para malos entendidos. Entonces, es una discusión que es más compleja, que es más profunda, al menos desde lo administrativo. Entonces, ahí creo yo que hay responsabilidades diferenciadas, pero hay responsabilidades. Y hoy día creo que la responsabilidad de los municipios es justamente tomarse este proceso súper en serio. Estudiar las dotaciones, ver que efectivamente quizá no necesitamos más profesores, pero a lo mejor sí necesitamos más psicólogos. Por ejemplo, nosotros en Ñuñoa creamos un equipo de convivencia escolar que no existía y que créanme que después de la pandemia fue absolutamente fundamental para enfrentar lo que estaba pasando en las salas de clase. Eso es inversión y que tiene que ver con ir analizando las situaciones que pasan en los colegios, en las comunidades educativas. Camila. Me parecía muy interesante lo que señalaba Mauricio sobre la discusión del sentido de la educación, porque al final el currículum es un recorte de la realidad que decidimos conjuntamente, hay instituciones que se tienen que dedicar a eso, pero efectivamente hay que plantearse en los tiempos en que vivimos qué es lo que necesitamos enseñar para pensar el país que necesitamos construir. Y aquí me permito, pensando en el deseo, en el momento de los deseos del 2024. Hemos hecho ese momento, pregunta, pero necesitamos hacer una conexión hoy día entre desarrollo, educación, seguridad y convivencia. Porque ahí están los elementos que hoy día están haciendo crisis en cómo nos damos estabilidad y hay orden social en definitiva. Hay crisis de sentido en muchas dimensiones porque efectivamente la educación no necesariamente te asegura mejores condiciones de vida y hay efectivamente conflictos de convivencia y autoridad en las aulas, pero tú le preguntas a algunos jóvenes y dices, bueno, ¿qué sentido le ve a ir al colegio? Entonces la autoridad también responde a cierto sentido, que tenga una estructura en las aulas y eso hay que conversarlo. O sea, ¿por qué no nos podemos plantear como país que estamos pensando, por ejemplo, a partir del royalty o las discusiones sobre estos convenios que está suscribiendo el Estado del desarrollo, de que las generaciones que pasen por la escuela salgan sabiendo programar y teniendo oportunidades de desarrollo científico en algunas áreas? Yo creo que ese tipo de desafíos nos tenemos que poner como país, que en algún momento cruzan con la forma de financiamiento, porque impulsar la educación pública, si está solo sujeta, si el estudiante está en el aula, por supuesto que no te permite invertir en tener mejores laboratorios, en tener mejores oportunidades, y ahí se cruza una discusión que no se ha podido resolver en estos últimos 40 años, que viene de la Constitución que tenemos y que la vamos a mantener, pero me parece importante esa conversación de soñar, porque al final en la educación y la escuela, además de los procesos de convivencia, aprendizaje, encuentro, uno se plantea también los desafíos que tiene como sociedad. Y yo creo que tenemos que volver a esa conversación, no solo porque sea un buen deseo, sino porque a nivel de los cambios globales necesitamos hacerlo. O sea, ¿cuál es el sentido de cómo se enseña hoy día biología si no está conectado con el autocuidado de tu cuerpo, el desarrollar ciertas habilidades?
de la aplicación de los conocimientos. Entonces creo que esa conversación es súper importante como un desafío país, de conectar esta conversación de convivencia, desarrollo, seguridad, educación, y que eso nos permita, ¿cierto?, no solo hablar de la parte administrativa e institucional, del desafío que hay en las escuelas, sino que también esta otra dimensión, que es que ¿qué futuro se le ofrece a las generaciones que están entrando, pasando, terminando? Hoy día estaban los resultados de quienes dieron la prueba para entrar a la universidad. Es un momento donde tú te preguntas para dónde voy o no. Lamentablemente en muchos casos eso estudiar no te va a asegurar las mejores condiciones de la vida, quizás sí o no, pero necesitamos ofrecer masivamente esas oportunidades a las nuevas generaciones. Pero ahí puedo meter otro ruido, ¿no? Ya que para provocar nomás. Porque no soy un experto. Tú, Isabel, eres una iniciada en los temas de educación, pero ¿qué es este dato que de repente sorprende? Que Chile está gastando más porcentaje de su Producto Interno Bruto en educación superior que en escolar. Mira, ahí hay una claro, cuestión... gratuidad mediante beneficios, bienvenidos todos, pero ¿cómo? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo se gasta más en algo que además es absolutamente minoritario al lado de lo masiva que es la educación escolar? Gastamos más en universitarios que en escolares en Chile. Y eso no, ahí estamos fuera de la OCDE, porque el país que más invierte en educación superior es Chile, más o menos en la OCDE. Los demás países, o en promedio al menos, es menos, son su par de puntos menos del Producto Interno Bruto de cada país. O sea, proporcionalmente estamos como destinando de una manera bien distorsionada los recursos, ¿no? Poniendo los huevos en canasta donde no corresponde. Preguntarse efectivamente la efectividad de ese gasto, porque efectivamente hay un gasto sumamente alto que, por ejemplo, en materia de gratuidad permitió sí la oportunidad a muchas personas que estudian sin endeudarse. Y por eso decía, pero por bienvenido supuesto uno debería esperar, digamos, tener una educación superior que te ofrezca mucho más que la que hoy día tenemos. Y también hay un problema de eficacia. Para lo cual hay que pensar primero en la escolar, pues, ¿no? Por supuesto. Y también hay un problema de eficacia en el gasto del Estado, y eso es una realidad. En muchos ámbitos, para mejorar la gestión hay que modernizar. Por ejemplo, toda la discusión del crédito con aval del Estado, la cantidad de plata adicional que gasta el Estado por recompra a los bancos. Uno dice, ¿por qué esa plata, esos millones y millones de pesos, se está gastando en sobrepagar a un banco en vez de estar efectivamente invirtiendo en otras áreas? Entonces hay una discusión de cómo se gasta la plata en Chile, que yo creo que es sumamente interesante, porque todos los años tenemos conversaciones de cómo aumentar los presupuestos en muchas áreas. Hay áreas donde el crecimiento, el aumento del presupuesto siempre son muy significativos, en salud otras porque son contingencias que siempre suceden en la vida, pero en otras yo creo que hay que mirar la forma en que se gasta esa plata para que sea más eficiente y efectiva para los objetivos que necesitamos tener, que es una educación moderna que le dé oportunidades a todas y todos, y ahí efectivamente en educación superior hay algunos problemas en cómo se ejecuta el dinero. Sí, pero aparte ahí también hay que quizás hacer un poquito de memoria para atrás, porque en el fondo, ¿cuál era la idea de la gratuidad de la educación universitaria? Tenía que ver con que el Estado sostuviera sus universidades, pero a partir del tema de distinciones arbitrarias, ¿cierto?, entre universidades públicas, universidades privadas, ahora resulta que cada vez más universidades privadas se están metiendo a la gratuidad, y ahí yo creo que ha habido excesos. O sea, no todas las universidades van a poder ser gratuitas, financiadas por el Estado, ¿no? Menos cuando fueron originalmente pensadas más que como proyecto educativo, como posibilidades de negocio y de inversión. Entonces ahí efectivamente hubo un problema, bueno, ya quedamos un poquito pasados de moda, pero que también anclado en la Constitución vigente, ¿no? Que ahí estamos casados en eso. Pero estamos claro, casados, pero, y falta plata para la educación hay escolar. que intervenirlo porque efectivamente al final la idea original de la reforma tenía que ver con otra cosa, no con que en el fondo todas las universidades tuviesen la gratuidad. Entonces hoy día vemos los resultados de una cuestión bien distorsionada de lo que se pensó originalmente. Yo igual pienso que cómo se puede, pensando en la subvención, ¿no? Porque lo que dice Mauricio es cierto, si una de las cosas que debiera cambiar es que las platas para los colegios debiéramos dejar de financiar por subvención, cosa que tuvieras un financiamiento basal que te permita poder desarrollar tus proyectos. Después yo pienso si esto desincentiva o no la matrícula también, porque tenemos un problema en este minuto, hay que decirlo, tenemos 250.000 estudiantes fuera del sistema, que hay que saber dónde están. Hemos estado en eso todo el año, ¿no? Pero yo digo, ¿cómo lograr que el financiamiento aumente hacia ese lugar, hacia que podamos tener un financiamiento basal en los colegios? Si estamos con déficit, es difícil, ¿o no? Es basal, y si es basal es por institución o por alumno. En los países nórdicos que citaba yo los ejemplos, del financiamiento por alumno. Por alumno. De hecho, entonces, hay un incentivo también a tenerlo por alumno matriculado, no por asistencia. Esa es la diferencia. Claro, de acuerdo. Ahí puede haber un problema, pero por otro lado, ¿quién incentiva o qué incentivo hay en el sostenedor, cualquiera sea este,
en atraer a los alumnos para la asistencia si no hay también un componente pero ahí. Tú estás comparando con algo que es bien complejo, porque en Finlandia es municipal la educación. Municipal. Es municipal, pero hay un 75% de matrícula pública. Absolutamente. Y ahí es más, donde veía nosotros, 80%. claro, Sí. nosotros tenemos un 30 y tantos por ciento. O sea, ahí y- tenemos un problema. y- O sea, todo el mundo elige lo contando público. hacia abajo, Exacto. porque aquí cada vez menos. Exacto, ahí tenemos el problema, porque finalmente la gente no está eligiendo lo público, el particular subvencionado hoy día está digamos, yo diría liderando Claro. la apuesta de Absolutamente. clase media baja. Sí. No, y acá en Chile, y creo que esto es un tema súper crucial para la izquierda, que tiene que ver con cómo se cuida lo público, porque es muy fácil, si nos descuidamos, desfinanciar instituciones, y después llega la derecha y dice, oye, lo público no funciona, ¿cuál es la solución? Privatizar. Y ahí estamos mal, porque resulta que al menos en educación y en muchas otras cosas, pero en educación, donde importa muchísimo, es el estudiante que puede encontrar una educación independiente de si su familia es católica o no es católica, o tiene plata o tiene menos plata. Ese es un valor en sí mismo, y por eso es tan importante en esta pasada y en este gobierno que podamos dar un salto. Y creo que acá la mirada en lo que pasa en los municipios es fundamental. Esto además se ha estado trabajando con el ministerio a propósito de la Asociación Chilena de Municipalidades, que preside Carolina Leitao. Han estado haciendo un trabajo, y de verdad yo creo que el tema del financiamiento es urgente, porque recogiendo un poco lo que decía Isabel, hoy día, ¿qué pasa con los niños que se quedan fuera? Que muchas veces encuentran que sus colegios no son espacios gratos, no hay dinero para invertir en infraestructura, la educación es poco moderna, poco atractiva. Entonces ahí hay cambios cualitativos que hacer, de ir a buscar a los niños, de traerlos de vuelta. Y eso lamentablemente... Y ahí está lo que plantea Mauricio, que en el fondo si el colegio no es atractivo, si no pasa a ser con metodología innovadora, que sea una enseñanza distinta a la que tengo, no quiero volver al colegio. Pues tenemos ahí 250.000 niños fuera del sistema, 16.000, Mauricio, son de barrio alto, no son de situaciones de vulnerabilidad. Y uno dice, ¿dónde están? ¿Están estudiando en colegios en la casa? ¿Están en colegios alternativos? ¿Qué? ¿Dónde se fueron esos niños? ¿Hay que salir a buscarlos? ¿Están fuera de Chile? Digo, yo no sé, ¿dónde están? Bueno, tendrán cómo arreglarse con el capital, el llamado capital cultural de su propia familia. Claro, no sé. Para mí el problema mayor sería en todo caso la gran masa de los vulnerables que no están en clase. Critico harto al ministerio en esto, es que faltan datos públicos, deben estar, en que uno pueda analizarlo y mirar los datos. Ahí yo creo que el ministerio no ha hecho una pega de que, por ejemplo, esto me gustaría desglosarlo más. Deben estar, pero cuesta que lo suelten. Vamos a hacer la pausa. Sí, solo una cosa muy, muy, muy cortita, porque yo sé que hay muchas dudas. El proceso también que se dio ahora y que se ha dado como todos los años no termina ahora. Nosotros en los establecimientos después vienen los posibles traslados de profesores titulares, profesores que se acogen en sentido al retiro, las matrículas, los estudiantes PIE, y ese proceso nos va a decir efectivamente cuántos profesores van a poder continuar, y eso va a ser la planta necesaria, óptima, en la que vamos a quedar. Así que esto no se ¿puedes recontratar a algunos de esos profesores? Sí, vamos. ¿Cuándo se reúnen, Emilia, con los profesores de nuevo? El día viernes tenemos otra reunión Ya, con los perfecto. sindicatos.